nuevo, como es el tema del arte, nuevo aquí como conferencia online, pero no nuevo en el programa Inclúyete, ya que llevamos 3 ediciones de diferentes cursos, por ejemplo, de arte barroco, de arte musulmán o de arte en general, como el que estamos haciendo ahora a nivel online todos los viernes. Bueno, para esta charla, pues qué mejor que la profesora que nos ha acompañado en esta aventura desde el inicio, María Ángeles Alonso, Marian, como le llamamos en el curso, pues un poco para que nos comente su experiencia, todos los conocimientos que ella tiene sobre el tema y, bueno, la utilidad y la aplicación que tiene en el campo de la salud mental. Muchas gracias, Marian. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y también presentar a Coco Soriano, que, bueno, trabaja en Faisen, responsable de los centros de día, y que también desde el principio pues está implicada en el programa Inclúyete y será un poco la encargada también después del debate durante las preguntas que haya, que sabéis que a través del chat podéis ir formulando preguntas a María Ángeles, nosotros las recogeremos y cuando finalice su charla pues se las comentaremos después. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Marian. Buenas. Bueno, pues un placer que estés aquí, Marian. Agradecerte que, bueno, seas pionera en esto también dentro del programa y cuando quieras, pues puedes empezar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Adolfo y a todo el equipo que conforma el programa de Inclúyete por hacerme partícipe una vez más de esta experiencia para estar hoy continuando compartiendo lo que es todo el trabajo que estamos realizando pues hasta ahora, como estás diciendo, ¿no? Con ese curso online que estamos llevando a cabo y esas otras experiencias que ya hemos desarrollado. Por lo tanto, tenemos ahí un bagaje con el que ya podemos, como veremos en la presentación, mostrar una serie de resultados, ¿no? Como siempre también agradeceros, ¿no? El que contéis conmigo para formar parte de esta experiencia de los cursos de arte, una experiencia que está siendo desde el principio muy enriquecedora, no solo para los usuarios y usuarias que participan, sino para mí también, ¿no? Yo siempre digo que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Ellos aprenden y crecen, pero yo también lo hago con ellos y con ellas, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad que recomiendo a todos los que no estén viendo y no lo conozcan o conozcan el programa un poquito, que en siguientes ediciones de curso les recomiendo que prueben un poquito de esta medicina de Inclúyete, que seguro que se van a enganchar, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar mucho más, voy a comenzar con la presentación. Vamos a ver. Bueno, mientras se pone un poquito la pantalla, en la conferencia de hoy vamos a ver un poquito qué es la educación patrimonial, qué repercusión tiene en el ámbito de la salud mental, cuál ha sido esa relación histórica entre lo que ha sido el arte y todo el ámbito de la salud mental, y cómo todo esto, todo este cóctel, lo aplicamos nosotros y nosotras hoy en las distintas experiencias que, como digo, desde Inclúyete estamos llevando a cabo desde hace un añito ya. Bueno, como os decía, vamos a ver un poquito, es un recorrido sobre qué es la educación patrimonial, qué repercusiones tiene su aplicación en el área de la salud mental y cómo nosotros y nosotras, pues desde hace ya un tiempo, trabajamos en relación al arte, las emociones y la creatividad en los distintos cursos que llevamos a cabo desde el programa Inclúyete, ¿no? Vamos a hacer un recorrido un poquito, ¿no? Desde lo que es esa especificidad profesional hasta cómo nosotros y nosotras lo aplicamos a través de estos cursos. Como os digo, hablar un poco de qué es eso de educación patrimonial, ¿no? Es un término que quizás mucha gente le suene, otras personas quizás no lo conozcan del todo.
La educación patrimonial es una disciplina, podríamos decir, relativamente joven, que especialmente tiene mucho valor si lo vinculamos al área y el trabajo del arte en salud mental, ¿no? Si hablamos de educación patrimonial, hablamos de la diversidad de las miradas, porque la educación patrimonial trabaja desde la diversidad, desde la inclusión, desde las emociones. De tal manera que desde la educación patrimonial se comprende que para poder llevar a cabo un adecuado proceso de aprendizaje es necesario trabajar desde la sensibilización del patrimonio. Las personas, los usuarios y usuarias, han de sentir el patrimonio. Por lo tanto, el eje del que se parte para trabajar los procesos de aprendizaje es esa sensibilización. También otro de los pilares fundamentales de la educación patrimonial es educar desde la inclusión, no para la inclusión. Es decir, como os digo, uno de los pilares básicos de la educación patrimonial es eso, educar desde la inclusión y desde las emociones. Generar unos vínculos afectivos con el patrimonio. Ahora todas estas ideas las desarrollaremos un poquito más en un esquema que os voy a presentar. Pero fijaros estos conceptos claves, ¿no?, que aparecen respecto a lo que conforma el concepto de educación patrimonial: emociones, personas y vínculos. Y es que si hablamos de premisa en torno a la educación patrimonial, su premisa más importante es que el patrimonio son las personas. No existiría el patrimonio sin las personas y las personas no entenderíamos nuestra identidad sin el patrimonio. Por lo tanto, partimos de esa idea, ¿no?, de que el patrimonio son las personas. Y a raíz de ahí trabajamos a través de la sensibilización y las emociones que se generan con el patrimonio, creando, como os digo, esos vínculos afectivos con el propio patrimonio. Con ello, lo que se busca como principales objetivos es producir una apropiación simbólica con el patrimonio, es decir, no tener una visión pasiva como público de lo que es el patrimonio. Tradicionalmente, de hecho, en la definición de patrimonio, se nos dice que es una herencia, es decir, un legado que hemos heredado de nuestras generaciones pasadas. Pero si ese legado, esa herencia, no la sentimos como propia, ni nos identificamos con ella, ni estrechamos esos vínculos afectivos para ello, será imposible que nos apropiemos simbólicamente de ella, ¿no? Por lo tanto, en ese momento entra en juego también ese factor fundamental que es el de la identidad. También, en torno a todo el concepto de la educación patrimonial, entran en juego otra serie de factores, como es desde el ámbito de la museología, la nueva museología, que es una nueva corriente que surge en torno a los años 60 y que aboga por la democratización del patrimonio. De tal manera que junto a todas estas cuestiones que van a ir surgiendo y desde el ámbito de la museología, estas nuevas tendencias también que abogan por democratizar la cultura, abrir los museos, que los museos y los espacios culturales sean lugares de encuentro a los que todos y todas tengamos acceso, van surgiendo todo este nuevo cúmulo de ideas. Y todo esto nos lleva hasta el día de hoy a los profesionales y las profesionales a tener como principal meta el repensar nuestras instituciones culturales. Y es un factor en el que no solamente tenemos un papel fundamental los profesionales, sino también los usuarios y las usuarias, es decir, el público. En este sentido, como vais a ver luego más adelante, a través de los cursos que realizamos de arte con Incluyete, una de las cosas que fomentamos mucho es la participación, que el sujeto sea un sujeto activo, de manera que para repensar nuestras instituciones no las repensemos solo un sector minoritario de profesionales, sino que las repensemos juntos y juntas, que las repensemos con esos usuarios y usuarias que también demandan una serie de necesidades respecto a esos espacios culturales, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo y una responsabilidad conjunta que tenemos a día de hoy. También sobre nuestra experiencia y apoyándonos en todas estas cuestiones vinculadas a la educación patrimonial, es muy importante apostar, y los profesionales y las profesionales
llevamos tiempo insistiendo en esta cuestión como parte de ese repensar nuestras instituciones, ¿no? Y es la continuidad de los proyectos. No sirve de nada que hagamos proyectos puntuales de una visita al mes, una actividad puntual una vez, no. Tenemos que asegurar y apostar por la continuidad de los proyectos, porque solo así se crearán esos vínculos, se creará comunidad y verdaderamente es cuando ese proceso de patrimonialización basado en la sensibilización, en los vínculos y en la identidad será cuando cobre sentido. Si no, se quedarán en actuaciones puntuales y aisladas, ¿no? Por lo tanto, es importante que desde las instituciones y desde los profesionales se apueste por instaurar la continuidad de los proyectos. En este sentido, el programa Incluyete trabaja en esta línea, ¿no? Porque no hemos realizado un único curso y ya está, sino que desde hace unos años, de manera más o menos continuada, se ofrecen de arte. Por lo tanto, es una experiencia que ofrece una continuidad y que como tal va creciendo como proyecto, ¿no? Continuando en esta línea, también tenemos que desterrar ideas que están en nuestro lenguaje y en nuestra manera de trabajar, y es que a los usuarios y usuarias vinculados al área de salud mental no tenemos que invitarles a visitar nuestra institución y espacios culturales. Tenemos la responsabilidad de incluirlos e incluirlas en nuestras instituciones. Como os digo, no sirve de nada que el museo o un espacio patrimonial abra sus puertas a que una vez al mes, a la semana, se visite el museo o que de manera puntual, si hay una exposición, vayan a visitarla. No hay que invitar, hay que incluir. Y para ello hay que idear una serie de programas, una serie de estrategias en las que colaboren los agentes profesionales vinculados al área de la salud mental, de la educación patrimonial y, por supuesto, los agentes responsables de esas instituciones culturales. Por lo tanto, incluir y no invitar. Y también, algo muy importante, hay que dejar de juzgar. Esta premisa no solamente nos la tenemos que apuntar desde el punto de vista del público, de la sociedad, sino también incluso desde nosotros y nosotras los profesionales. Muchas veces también entre los profesionales de la salud mental y de lo que es el patrimonio, también entre nosotros y nosotras a veces nos juzgamos, ¿no? Porque aparentemente son dos disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver, pero si dejamos de juzgar y en lugar de eso cooperamos, sumando, entonces cuando sumemos y cooperemos, seremos capaces de incluir y continuar esa experiencia, ¿no? Con todo ello, con todos estos ítems y todas estas cuestiones, como os digo, vinculadas a lo que es ese concepto y la línea de trabajo que sigue la educación patrimonial, lo que buscamos fundamentalmente es que el usuario y la usuaria lleguen a sentirse identificados con el patrimonio. No sirve de nada que visiten nuestros museos, nuestras exposiciones, nuestros espacios patrimoniales, si cuando los visitan no se sienten identificados, no se sienten reconocidos. Por lo tanto, ahí se está creando un vacío. Por lo tanto, eso es fundamental. Apostar por crear sujetos activos, eliminar esa idea del público como invitado a visitar, por un público que sea activo, un público con el que contemos para repensar nuestra institución y para crear esas nuevas líneas de cooperación. Y con todo ello lo que conseguiremos y hacia dónde vamos es hacia la construcción de nuevas experiencias compartidas. Es decir, aprovechar y aprender de las experiencias previas que el público posee para partir y crear nuevas experiencias compartidas, en las que todos y todas, como vamos a ver ahora, somos iguales, no hay diferencia. Por lo tanto, como estáis viendo, esta premisa desde la que partimos, la educación patrimonial, apuesta mucho por lo que estamos hablando, ¿no? La identidad, los vínculos afectivos, las emociones. Y fijaros que todo esto, todas estas palabras que estamos diciendo, encajan perfectamente con lo que es el ámbito del arte.
Este es el resumen que os comentaba antes, siguiendo a una de las máximas especialistas a nivel nacional que tenemos en educación patrimonial, Olaya Fontal. Primero tenemos que conocer, es decir, el primer paso que hemos de dar es conocer, acercarnos a nuestros espacios patrimoniales y conocernos, desprendernos de los miedos, de los prejuicios. Tenemos que desprendernos de la frase de yo no voy a un museo porque yo no entiendo de eso. No, desprendernos de los miedos, de los prejuicios y acercarnos a conocer. Una vez que conocemos, comprender. Comprender qué es ante lo que nos encontramos. Cuando somos capaces de conocerlo y comprenderlo, entonces seremos capaces de respetar ese patrimonio. Si no lo comprendemos ni conocemos, es imposible que lo respetemos. Y siguiendo un poco esta escala, para llegar a ese último escalón, el valorarlo, para protegerlo y para generar esos vínculos de los que tanto estamos hablando, es necesario que previamente lo hayamos comprendido y nos hayamos acercado a conocerlo. Por lo tanto, esta escala, ¿no? Esta escalera un poco, que es la que tenemos que seguir para llegar a alcanzar ese objetivo. ¿Cuáles son los principales objetivos, ¿no?, sobre los que trabajamos una vez vistas las premisas de las que partimos desde el ámbito de la educación patrimonial? Objetivos que nos propusimos una vez conocido el programa Incluyete, la línea de trabajo y nuestra propia experiencia profesional. Entre los principales objetivos que nos propusimos fundamentalmente era la desaparición del estigma. Y es que el estigma social que desgraciadamente sufren a día de hoy todavía las personas del ámbito de la salud mental está muy presente. Por lo tanto, uno de nuestros principales objetivos era acabar con ese estigma. También dentro de este punto partíamos de una propuesta que era innovadora, una propuesta innovadora que daba respuesta a una necesidad latente en una ciudad como Almería, una ciudad en la que no se ofrecían o no hay una amplia oferta de cursos específicos sobre arte, y más si sumamos arte y salud mental. Por lo tanto, nos enfrentábamos ante una propuesta innovadora que daba respuesta a una necesidad social importante. Como punto de partida importante, como os comentaba anteriormente, partimos de la participación y la inclusión. Nuestras clases no son clases en las que hay un profesor, los alumnos se sientan, escuchan y toman nota. Ese rol pasivo del pasado no entra en nuestra metodología, sino que partimos de la participación activa del alumnado y de esa inclusión. Una vez que cruzamos la puerta de nuestro espacio de aprendizaje, de nuestro aula, todos y todas somos iguales. Nos desprendemos de etiquetas, nos desprendemos de prejuicios y todos y todas, desde el profesor a los alumnos, da igual de dónde procedamos, da igual la edad que tengamos, da igual, somos todos y todas iguales. Apostamos también como principales objetivos a trabajar la empatía y el desarrollo personal. La empatía, hablamos mucho de ella, pero realmente cuando nos enfrentamos a experiencias de este tipo, somos conscientes de que realmente falta muchísima empatía y de que no está fácil muchas veces mostrar esa empatía por todos esos prejuicios y estereotipos y barreras que nos imponen. Por lo tanto, trabajar esa empatía junto al desarrollo profesional van a ser también claves a la hora de desarrollar nuestro trabajo. También buscamos el empoderamiento de los usuarios y las usuarias. Cuando iniciamos muchas veces este tipo de iniciativas, los alumnos y las alumnas vienen a veces al inicio cabizbajos, serios, callados, tímidos, incluso como si esto no fuese con ellos, como si estuviesen de paso. Sin embargo, conforme avanzamos en las clases, avanzamos en las distintas prácticas, poco a poco ellos y ellas mismas van empoderándose y van siendo conscientes de esas capacidades que tenían y que no pensaban que las tuviesen, ¿no?
También, desde el punto de vista emocional, trabajamos aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a ver que no hay emociones positivas y emociones negativas, sino que simplemente hay emociones. Y lo que debemos de aprender es a gestionarlas, a convivir con ellas de una manera saludable. También algo fundamental entre nuestros objetivos, al igual que aprender a gestionar nuestras emociones, es desaprender todos esos prejuicios y esos estereotipos. Porque, como os digo, es una herencia que llevamos. Todos y todas tenemos parte de esos prejuicios y estereotipos, y una parte fundamental de nuestro objetivo es desaprenderlos, dejarlos a un lado y conocer, abrirnos a practicar distintas miradas. Y, en resumen, también, como os decía, crear nuevas experiencias compartidas. Al final, ¿no? Crear esos vínculos afectivos, no solamente con el patrimonio, sino también entre nosotros y nosotras. De hecho, no seremos capaces de crear vínculos afectivos con el patrimonio hasta que no hayamos creado y reforzado esos vínculos entre nosotros y nosotras, ¿no? Por lo tanto, partimos de nuestras propias experiencias y nuestros propios vínculos como grupo, como comunidad, para luego todos y todas juntos y juntas compartir y generar esos otros vínculos con el patrimonio. Las áreas profesionales desde las que trabajamos, ya hemos ido mencionando algunas de ellas, la educación patrimonial, como ya la hemos presentado, el área de salud mental también, y también lo que se conoce como otra disciplina, que sería la arteterapia, una disciplina que estaría a medio camino, ¿no? O serviría de puente entre la educación patrimonial y la salud mental. Es decir, esa apuesta del arte como terapia en determinados usuarios y usuarias de salud mental. También, como áreas de trabajo fundamentales, la Universidad de Almería con FAISEN como equipo fundamental que componen el programa Inclúyete, y la colaboración de las instituciones culturales que nos abren, nos ceden sus espacios para poder trabajar y llevar a cabo todo este trabajo. Nuestras principales herramientas con las que trabajamos son tres. Como herramienta fundamental porque, como yo le explico a los alumnos y alumnas en clase, el arte no es otra cosa que una prolongación de lo que somos como seres humanos. Por lo tanto, en esa obra, que muchas veces queremos ver nada más que fechas, nombres, datos, teorías, en esa obra están volcadas una gran cantidad de experiencias y de emociones, porque quienes las han creado, quienes las han producido, han sido personas. Las han producido personas para que las disfruten otras personas. Por lo tanto, esa es la magia del arte, ¿no? Que perdura, y con él perduran las emociones, las experiencias y esas vivencias. Y con ello, muchas veces logran sorprendernos. Hemos visto en cursos como una obra del siglo XVII, que no tiene aparentemente nada que ver con lo que es nuestro mundo de hoy, el siglo XXI, logra captarnos y logra hacer que empaticemos con esa obra, con lo que quiere transmitir. De manera que es como si viajásemos a esa época y no sintiésemos esa distancia cronológica que nos separa. Esa es la magia del arte, conectarnos a través del tiempo y de las emociones. Otra de nuestras principales herramientas, como estamos comentando, son las emociones. Y es que no podemos comprender el arte sin las emociones, no podemos comprender el patrimonio sin esas emociones. Por lo que estamos diciendo, porque el patrimonio son las personas, el arte quien lo produce son las personas, y quienes disfrutan posteriormente ese patrimonio van a ser las personas, esa herencia de la que hablábamos. Por lo tanto, fijaros la suma de emociones que se van proyectando sobre nuestro patrimonio. Por un lado, el de la persona creadora que da vida a la obra, y luego el de tantas miradas que se detienen a contemplarla. Por lo tanto, fijaros el cúmulo de emociones que pueden haber contenido en una obra. Y ello hace otra de los aspectos maravillosos del arte, y es que una misma obra transmita distintos mensajes a distintas personas. Obras de arte
como miradas quieran detenerse a verla, ¿no? Por tanto, esa suma de arte y emociones es inseparable. Y finalmente, nuestra tercera herramienta es la creatividad, porque si estamos hablando de la participación, de convertir a sujetos en sujetos activos, es necesario que llevemos a cabo la creatividad, de manera que a través de los conocimientos sobre el arte y esa conexión a través de los vínculos y la generación de identidad, trabajamos luego la creatividad a través de distintas acciones como didácticas, que ahora os plantearemos después en las distintas experiencias. ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo en las que trabajamos? Trabajamos con instituciones culturales, en concreto, mayormente hemos trabajado con el Museo de Almería, en la mayor parte de los cursos que hemos realizado. Teníamos pendiente colaborar también con otros espacios culturales, pero bueno, surgió la situación actual que estamos viviendo, en la que se paralizó todo y tuvimos que dejar frenar un poco esas futuras colaboraciones. Pero nuestro principal espacio de trabajo son esas instituciones culturales que se nos abren para trabajar, ¿no? También hemos visitado otros espacios patrimoniales, como veremos ahora, como son el Yacimiento de los Millares, aquí en Almería. Y, como os digo, debido a esta situación actual en la que nos encontramos, en la que hemos estado confinados, en la que no podemos desarrollar la vida artística como la desarrollábamos antes, apostamos por esa continuidad que hablábamos al principio, ¿no? Por no romper esos proyectos, por no romper esos vínculos y apostamos por continuar esta línea de trabajo desde el formato online. De hace ya una semana venimos trabajando en un nuevo curso sobre arte y emociones en formato online, que, como os digo, ahora también os presentaremos en más detalle, ¿no? Pero estos son los principales espacios en los que actualmente, sobre las experiencias que hemos desarrollado, nos movemos. ¿Cuál es la justificación histórica, no? Como os decía al principio, ¿por qué juntar la educación patrimonial con la salud mental? Estas dos disciplinas, que aparentemente pueden parecer que no tienen nada que ver, pueden unirse. Pues realmente vamos a ver de manera muy breve un recorrido por lo que ha sido esa concepción de la locura, del artista, del proceso creativo y cómo todo esto ha ido evolucionando y, en cierta medida, ha conformado parte de esos prejuicios y de esos estereotipos que os comentaba al principio que todavía hoy tenemos, no solamente vinculado al área de la salud mental con el estigma, sino también desde el ámbito artístico, de cómo vemos a los y las artistas, ¿no? Vamos a ver que muchos de esos prejuicios y estereotipos nacen precisamente de este matrimonio, ¿no?, entre salud mental y arte. Un poquito a los orígenes, a las sociedades antiguas, vemos que las personas que padecían algún tipo de trastorno mental no eran excluidas, sino que eran protegidas, pero las veían como personas que habían recibido un castigo por parte de los dioses, ¿no? Dentro de esa amplia cantidad de dioses, era como un castigo recibido por ellos. Del castigo también pasamos en otras sociedades antiguas, como la griega o la romana, a verlo como un don también que te pueden dar los dioses. Y uno de los dioses vinculados a la locura va a ser Dioniso, ¿no? Aquí en la imagen tenemos dos de ellos. Uno, el de mi derecha, es el Baco de Chiribé, de aquí que tenemos en el Museo de Almería. Y Dioniso es una deidad vinculada al vino, al exceso, a lo sexual y a la locura también. De hecho, su nacimiento, sus orígenes son duales. Por lo tanto, esa vinculación con la locura ha estado ahí desde sus orígenes. También por el tipo de rituales que se realizaban en torno a su figura. Por lo tanto, fijaros cómo también asociaban determinadas deidades a la locura.
tiempo y llegamos a la Edad Media, a la cristiandad. Abandonamos todo ese panteón de dioses y nos centramos en un único Dios, un Dios omnipotente, que en un principio, como podéis ver en la imagen de fondo, pareciese que siempre está cabreado porque había que temer a ese Dios todopoderoso. ¿Y cuál va a ser la lectura que hace la filosofía cristiana de las personas con algún tipo de trastorno mental? Van a decir que son personas endemoniadas, que están poseídas por el diablo. ¿Y qué respuesta daban a esta posesión? Pues principalmente lo que todos y todas conocemos, practicados por esos padres de la Iglesia, eran muy frecuentes respecto a este colectivo. Y luego, otra práctica que va a aparecer y que es realmente curiosa, pero se mantuvo en el tiempo, es lo que se conoce como la piedra de la locura. En esta imagen tenemos una obra de El Bosco, que es una de las más conocidas respecto a este tema, pero si buscáis en internet, ponéis piedra de la locura, vais a encontrar muchísimas obras de muchísimos autores que trataron esta cuestión. ¿Y qué es esto de la piedra de la locura? Pues como podéis ver en la imagen, a la persona que se consideraba que estaba loca o que estaba pues poseída, la explicación médica que se le daba en este momento era que esto se producía porque en el cerebro aparecía una piedra. De manera que practicaban una trepanación para extraer esa piedra llamada la piedra de la locura. El origen, la explicación de por qué se presentaba esa piedra en la cabeza es algo similar a cómo se forman un poco las piedras en el riñón, ¿no? Estas personas en este periodo pensaban que de un modo similar aparecía una piedra en la cabeza y que originaba toda esa locura. Avanzando en el tiempo y llegamos a la Edad Moderna con el periodo renacentista, barroco, un periodo del que normalmente, por tradición histórica, hacemos alarde porque es el momento del humanismo, en el que se pone en el centro las personas, hay una eclosión de lo que los estudios científicos, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos al ámbito de la salud mental, vemos cómo este colectivo, a partir de este momento, va a ser totalmente excluido, va a ser apartado socialmente. ¿Cómo? O bien los abandonaban solos y solas en los bosques, o una práctica muy común, como estáis viendo en estas imágenes, eran las estulferas navis. En un barco montaban a todas las personas que padecían algún trastorno mental y sin ningún tipo de remo las abandonaban a su suerte al mar. Esta era una práctica habitual porque, claro, se convierten en personas que en las grandes urbes, en las grandes ciudades, molestaban. Y lo que hacían era excluirlas o en los bosques o en estas naves. Fijaros en la imagen de la izquierda cómo se nos presentan a los enfermos mentales. Se nos presentan como bufones. Una de esas múltiples facetas con las que se van a mostrar, ¿no? Imágenes que no tienen sentido, que son, pues eso, que no muestran una lógica. Es la manera que tienen de representar a este colectivo. Seguimos avanzando y llegamos al periodo contemporáneo, el siglo XVIII, ¿y qué va a ocurrir con estas personas? Vuelven a ser excluidas, pero ya no desde el abandono en el mar o en los bosques, sino que ahora pasan a ser excluidas a través del encierro. Son encerradas en lugares cerrados, insalubres, junto a otras personas que conforman otros colectivos vulnerables, como eran prostitutas, borrachos, delincuentes, etcétera. Todas estas personas, sin distinción, eran metidas, encerrados en espacios en los que eran encadenados y maltratados. Si un artista refleja todo esto perfectamente, es Goya. Por una parte, en su serie conocida como Las Pinturas Negras, que yo creo que todos y todas podemos tener en mente y que conocemos, y en esta obra que lleva por título La Casa de los Locos.
fijaros que es un fiel reflejo y además de una manera muy crítica, algo muy propio de Goya, de lo que es esa situación que os he comentado. Un grupo de personas procedentes de distintos colectivos sociales vulnerables, encerradas, confinadas en un mismo lugar en el que apenas hay un punto de entrada de luz, de ventilación, y en las que están atados, confinados, todos y todas juntos, ¿no? Imaginaros lo que supone en un mismo espacio una persona que padece algún trastorno mental con alguien que pueda ser alcohólico o con un delincuente. Imaginaros todos y todas bajo esas mismas condiciones. Nos acercamos al siglo, llegamos al siglo XIX y a partir de este momento aparece la concepción de lo que son los enfermos mentales. Ya se consideran enfermos, ya dejan de considerarse locos, endemoniados, poseídos, etcétera. Pasan a ser considerados ya como enfermos mentales. Parte de esta evolución es todas las nuevas investigaciones que se van a producir en el ámbito médico y sobre todo gracias a algunas aportaciones como las de Philippe Pinel, ¿no? A pesar de esta evolución, en este siglo XIX y hasta una parte importante del siglo XX, van a seguir sucediéndose ese encierro de las personas con trastornos mentales en lo que conocemos todos y todas como los manicomios. Va a continuar ese encierro y a ese encierro ya no se va a sumar solamente el estar atado con cadenas, sino que se van a sumar una serie de prácticas médicas como por ejemplo el electroshock o la lobotomía. Unas prácticas que con el paso del tiempo se han visto que no eran las prácticas más acertadas y que sin embargo, fijaros, tras el silencio de esos muros, tras ese aislamiento, que nadie era consciente de ello, este tipo de prácticas eran muy comunes, ¿no? Fijaros, ¿no? El estado de estas personas. En el arte, ¿cómo se va a traducir todos estos avances también? Tenemos, por ejemplo, la aparición del concepto del genio romántico. El concepto del genio ya estaba presente desde tiempos antiguos, pero en el periodo romántico, del romanticismo, en el que se van a idealizar los sueños, las emociones, van a tomar importancia el ámbito de las emociones, va a aflorar una imagen del genio, representante del artista, como una figura que para crear entra en un estado, podríamos decir un estado de trance, un estado especial que le lleva a poder desarrollar esa práctica creativa, ¿no? De manera que toda esta filosofía romántica vuelve a abogar por ese ideal del artista que de alguna manera juega con esa inspiración como ya lo hacían también en el ámbito griego con las musas, ¿no? Ese concepto de la inspiración, de estar en otro estado, que te lleva a poder desarrollar ese genio creativo. Seguimos avanzando en el tiempo y aparecen figuras como Freud, ¿no? Con el psicoanálisis, la hipnosis, y cómo se va a percibir todo esto en el arte también, ¿no? Porque, claro, los fundamentos de Freud, aunque muchos han sido desterrados, pero en el arte tuvo mucha importancia. En movimientos como el surrealismo, en las que se muestra una realidad onírica, una realidad que no se asemeja a esa realidad que conocemos, ¿no? También estamos en un momento en el que otras vanguardias, como va a ser el expresionismo, en las obras de Munch, que es la obra que tenemos aquí, van a mostrar también los horrores de la sociedad, los propios horrores de los humanos que van a desencadenar el nacimiento de muchísimos trastornos mentales. El caso de Munch lo he puesto porque es muy conocido, es muy paradigmático, tuvo una serie de experiencias vitales con su madre, su hermana, vivió la muerte muy de cerca, familiarizado con el alcoholismo, vivieron tiempos difíciles de conflictos armados y todo esto llevó a que él desarrollara un estilo, una obra
propia, con una impronta propia, ¿no? Con estos rostros, fijaros, tristes, desolados, esas tonalidades siempre tendentes al oscuro, ¿no? Por lo tanto, tenemos por un lado esas tendencias desde el ámbito psicológico, como las de Freud y otros componentes, que van a dar lugar a estilos como el surrealismo, apostando por el inconsciente, los sueños y demás, y la propia realidad, que va a ser tan dura que va a desencadenar en otras vanguardias y en otras expresiones como será el expresionismo. En este matrimonio, no sé si perfecto o imperfecto, vamos en la línea de que sea perfecto, de entre el ámbito psicológico o de la salud mental y la historia del arte, alguien que encarna perfectamente que este matrimonio puede ser perfecto es Hans Prinzhorn, un psicólogo e historiador, perdón, psiquiatra e historiador del arte. Fijaros, él aúna en sí mismo estas dos áreas profesionales, lo cual hace su figura y su labor realmente interesante para nuestro trabajo. Ahí tenéis en pantalla su primera obra publicada, Actividad plástica de los enfermos mentales, una contribución a la psicología y psicopatología de la configuración formal. Él, cuando entra a trabajar al hospital al que le destinan, su misión era continuar conservando y ampliando la colección de obras y dibujos que los enfermos mentales del hospital realizaban. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, también en los centros psiquiátricos, poco a poco, los profesionales que allí trabajan comienzan a tomar conciencia de que quizás esas prácticas artísticas que muchos enfermos y enfermas comienzan a realizar de manera aislada, parece ser que tiene unos beneficios en ellos y en ellas. Y no solamente eso, también para los profesionales, porque a través de la lectura de sus obras pueden comprender y leer mucho mejor lo que es el paciente, ¿no? Entramos entonces con toda esta confluencia, esta apertura de mirada desde el ámbito artístico y sanitario al nacimiento de nuevas miradas, porque del mismo modo que en los centros psiquiátricos los profesionales empiezan a ver que esos dibujos, que esas obras que hacen los y las pacientes tienen un valor, también el mundo del arte, especialmente a partir de los años 60, 40, 60, comienza a tener interés en el arte que practican estos usuarios y usuarias en los centros psiquiátricos. Comienzan a llamar su atención, de manera que vuelven a producirse nuevamente, como ya habíamos visto en otros momentos, como con el surrealismo o el expresionismo, vuelven a surgir nuevas lecturas y representaciones de la realidad. Fijaros, a la izquierda tenemos una obra de Jean Dubuffet, uno de los máximos exponentes de lo que es toda esta corriente sobre psiquiatría y arte, que será además uno de los, el precursor de lo que se conoce como el art brut, todo un estilo, toda una corriente artística en torno a pacientes del área de salud mental vinculados al arte, ¿no? Lo que Jean Dubuffet defendía es que las obras de estos pacientes, de estos usuarios y usuarias, tenían el mismo valor que el de cualquier otro artista, ¿no? Y comienza a crearse toda una corriente artística, un nuevo estilo en torno a su figura. Y a la derecha tenemos otra obra de Basquiat, un artista contemporáneo que también tuvo una vida difícil, pasó de no tener nada a tenerlo todo, vinculado con las drogas, el éxito, y fijaros el tipo de lenguaje que él emplea para su obra, ¿no? En relación con todas estas nuevas corrientes que están latentes en estos momentos. Una vez vista un poquito esta relación que, como habéis podido ver, es innegable, como os decía, no es el matrimonio perfecto, está destinado a ser el matrimonio perfecto, ¿no? El arte y la salud mental. Una vez visto esta justificación, ¿por qué es el matrimonio perfecto en el que tenemos que trabajar? Pasamos a mostrar cuál es la dinámica de trabajo que nosotros y nosotras llevamos a cabo en los cursos de arte. La dinámica de nuestros cursos es sencilla. Trabajamos con grupos reducidos
para poder garantizar una atención personalizada. Esto es fundamental. Como os digo, desde que entramos en clase, todos y todas somos iguales y es fundamental escucharnos los unos a los otros. Por lo tanto, el trabajar con grupos reducidos y el poder garantizar esa atención, esa escucha a cada uno de ellos y de ellas, para nosotros y nosotras es fundamental. Trabajamos desde un diálogo horizontal, como os digo, todos y todas somos iguales, no hay diferencia entre alumno y profesor. Creamos unos espacios de aprendizaje compartidos en los que ofrecemos no un encuentro, sino un reencuentro. ¿Por qué? Porque realmente los usuarios y las usuarias, cuando acuden a este tipo de cursos, lo que perseguimos no es que se encuentren con otras personas, sino que antes de encontrarse con otras personas, sean capaces en el camino de reencontrarse con ellos mismos. Esto es fundamental porque muchos de ellos y de ellas llegan perdidos. Y al final del proceso, una de las cosas que más repiten es que se han vuelto a encontrar, se han vuelto a redescubrir. Por lo tanto, esto es fundamental también. Trabajamos por la visibilidad y la normalización de las emociones, aprender a expresar nuestras emociones sin pudor, sin miedo y sin prejuicio, que podamos hablar de amor, que podamos hablar de miedo, que podamos hablar de melancolía, que podamos hablar de felicidad respecto a nuestra experiencia sin ningún pudor, porque al final, dentro de ese diálogo horizontal, al final terminamos siendo conscientes de que esas emociones que son universales son las que nos igualan entre todos y todas. Como comentábamos, el arte y la creatividad como principales agentes terapéuticos van a ser fundamentales, ¿no? El arte y luego su práctica creativa para continuar en ese proceso de empoderamiento y desarrollo personal. Y la construcción de conocimientos y vínculos afectivos. No olvidemos que al fin y al cabo estamos hablando de cursos, por lo que una parte importante de los objetivos que los usuarios y usuarias buscan cuando se apuntan a esta experiencia es ampliar sus conocimientos o conocer nuevos contenidos respecto al arte que desconocen. Por lo tanto, es importante esa construcción del conocimiento para luego, partiendo del conocimiento, poder construir esos vínculos afectivos. Continuando e indagando un poco más en lo que es la dinámica de trabajo que seguimos, siempre trabajamos, son 2 horas semanales con una duración mensual variable. Unos cursos han durado un poquito más, otros un poquito menos. Dentro de esas 2 horas, la primera hora es la primera parte teórica en la que a través de una presentación siempre didáctica, accesible y amena, se proponen los contenidos de esa clase. A continuación, realizamos un descanso de unos 10 minutitos, que es fundamental. Yo siempre digo que los descansos son igual de importantes que las partes teóricas o las partes prácticas. Son iguales o más importantes. De hecho, esto lo comentaba yo al principio en los cursos y se reían de mí, pero al final ellos y ellas mismas han terminado descubriendo el valor de los descansos, ¿no? Es también importante que sepamos ver el valor de descansar nuestra mente, oxigenarla y sobre todo porque en esos descansos es cuando realmente se producía ese diálogo, ese encuentro entre los compañeros y las compañeras y es cuando de manera más intensa y personal comenzaban a forjarse esos vínculos entre los propios usuarios y usuarias. De manera que cada vez que retomábamos la clase o avanzábamos en el curso, cada vez más ellos y ellas se sentían más seguros y más confiados y confiadas dentro del entorno que estábamos creando. Y después del descanso, una segunda parte, que sería la parte creativa, en la que, vinculada a la parte teórica, realizamos siempre una actividad de tipo práctico-creativa, con distintos materiales, distintas técnicas, como vais a poder ver ahora un poquito más adelante. ¿Cuáles son las experiencias, ya centrándonos en las experiencias que hemos llevado a cabo desde el programa Incluyete? La primera experiencia que realizamos fue el proyecto
y a ti, ¿quién te hace sonreír, ¿no? Este, además de por ser el primer curso, el primer proyecto que llevamos a cabo, es bastante especial porque ahora veréis que desencadenó una serie de acciones que fueron muy significativas, ¿no? Para todos y para todas. ¿En qué consistió este trabajo? Pues fue un curso de arte barroco en concreto. ¿Por qué de arte barroco? ¿Por qué comenzar con barroco y no con prehistoria, por ejemplo? Pues porque este curso y proyecto surge a raíz de la llegada al Museo de Almería de la obra invitada de El bufón Calabacillas de Velázquez del Museo del Prado, de su bicentenario y el programa de gira por España. El Museo de Almería recibe esta obra y, cómo no, es la obra perfecta para trabajar y poner en práctica todas estas cuestiones que hemos venido a lo largo de esta tarde hoy presentando. Una obra que es barroca y de ahí que esta primera experiencia fuese un curso de arte barroco. La verdad es que fue todo un privilegio poder contar también con una obra de este nivel para poder tratar todas estas cuestiones con los alumnos y las alumnas. Imaginaros esas tardes en las que estábamos solos en la sala, sentados todos y todas alrededor de la obra, contemplándolo, escuchándolo, analizándolo, compartiendo experiencias, ¿no? con esa obra. Fue un trabajo intenso de alrededor de unos 5 meses, porque no solamente fue un curso, como os digo, sino que el curso terminó desencadenando en una acción mucho mayor que ahora veremos, ¿no? ¿Cuál fue el tema especialmente sobre el que giró todo el proyecto? La sonrisa. Porque si os fijáis, no sé si conocéis la obra, pero si os fijáis en la imagen, el elemento característico y único que tiene esta obra de Velázquez es su sonrisa. Una sonrisa que le hace único. Y una sonrisa que habla mucho de el concepto, la interpretación, no solo de las emociones en este momento, sino también de su aplicación en las artes, ¿no? Por lo que nos centramos en la sonrisa. Todo este trabajo, como os digo, desembocó en una experiencia bastante especial, que fue un comisariado educativo. Es decir, al final del curso, después de haber trabajado todos esos contenidos, toda esa parte creativa, fueron los alumnos y alumnas quienes, asesorados por el equipo educativo, realizaron ellos y ellas mismas su propia exposición. Os voy a pasar ahora a mostrar unas imágenes para que podamos ir comentándolo un poquito mejor. Familia, un poco de inicio, los que empezamos este programa Inclúyete con los cursos de arte. Fijaros que con lo que os decía antes al principio, comenzamos realizando visitas a espacios del museo, porque no podemos comenzar a hablar ni de arte barroco, ni nada de esto, si no conocemos el propio espacio en el que vamos a trabajar. De manera que en la primera sesión realizamos a todos y a todas un recorrido completo por el museo, incluso en los espacios que habitualmente no son visitables, como en este caso el taller de restauración. En esta fotografía podéis ver uno de los talleres que llevamos a cabo. Como os digo, trabajamos distintas técnicas. En este caso, trabajamos con el collage. Los alumnos y alumnas tenían que realizar un collage crítico respecto a la sonrisa, ¿no? Realmente, los tipos de sonrisa. ¿Realmente una sonrisa siempre es verdadera? Estamos hoy acostumbrados a convivir con la sonrisa, pero en el curso pudimos ver que si echamos un recorrido atrás y vemos las obras de arte, vemos que no están llenas de sonrisas, ¿no? Y sobre todo esto, de manera crítica, elaboraron un collage, ¿no? Con sonrisas de todo tipo. Esta fotografía muestra también otra de las actividades también más especiales que realizamos, porque unió especialmente al grupo, se sintieron muy integrados ese día, porque trabajamos la música. Intentamos siempre trabajar distintas disciplinas, literatura, música, creación plástica, intentamos siempre abordar distintos tipos de creación. Y en este caso, este día, trabajamos desde el ámbito sensorial. Me llevé una calabaza
y con una calabaza hicimos un ejercicio sensorial en torno a esa calabaza y a distintas piezas de música barroca que iban sonando. Y una calabaza porque os recuerdo que la obra era el bufón calabacilla y su atributo era una calabaza, ¿no? Y en torno a esta actividad sensorial fue un día muy, muy especial para ellos y para ellas, ¿no? En esta otra actividad trabajamos conceptos como la memoria, la fotografía, el importante papel que tienen nuestros recuerdos, nuestra memoria y lo frágil que es la memoria, ¿no? Le mandamos que trajesen a clase 3, 4 fotografías de sus momentos más felices y 1 o 2 objetos que también representasen esos momentos en los que ellos o ellas habían sonreído, ¿no? Y junto a esos recuerdos que trajeron, que formaban parte de su memoria, realizaron cada uno su pequeño museo y fueron explicándolo a cada uno y a cada una de la clase. De manera que trabajamos el valor de la fotografía como receptor de nuestra memoria, trabajamos la fragilidad de nuestra memoria y de cómo al final el patrimonio es nuestra memoria que tenemos que cuidar y continuamos con ese hilo conductor que era el de la sonrisa. Esta es otra foto de esa actividad, esa cajita que veis, es ese mini museo que iban montando cada uno de ellos con los objetos y las fotografías que habían traído. Aquí os traigo algunas de las obras que hicieron los alumnos y las alumnas. En una actividad, esta fue la primera actividad que realizamos en base a sus propias biografías, ¿no? Fijaros, ¿no? Obras muy coloridas, por lo general. Y aunque siempre está esta frase que también hay que desterrar, ¿no? De esto lo hace mi hijo o mi hija, cuando se enfrentaban a la hoja en blanco, eran conscientes de lo difícil que es mostrar una biografía a través del color, de la forma, fueron conscientes de lo difícil que era, ¿no? Aquí tenemos más obras. Esto es de otra actividad que realizamos otro día en la que los alumnos y las alumnas realizaron su libro de artista, ahondando ya más en el proceso, en toda esa emoción en torno a la sonrisa, su memoria y todo lo que habíamos estado viendo desde el punto de vista artístico, ¿no? Obras de todo tipo, ¿no? Más abstractas, más figurativas, más coloridas, más tendentes al collage. Y llegamos a nuestra exposición. Una exposición en la que volcamos todo nuestro bagaje a lo largo del curso y vuelvo a hacer hincapié en que la realizaron los alumnos y las alumnas del curso, desde su diseño hasta la elaboración de distintos recursos expositivos, los textos expositivos, la selección de imágenes, de contenido, etcétera. Todo lo que estaba en la exposición fue creado por los y las alumnos y alumnas. De hecho, en esta fotografía veis una cortina que era el punto de partida, un punto de partida que los usuarios y las usuarias querían que fuese crítico, ¿no? Esa entrada que había que atravesar una cortina que, si os fijáis, están compuestas por cajas de medicamentos, en una crítica por el abuso de los fármacos muchas veces en el área de la salud mental. Y como parte crítica querían antes dar comienzo a esa exposición con esta podríamos decir casi instalación creada por ellos. No sabéis lo que nos llevó crear la cortina, recabar las cajas, ir metiéndolas en los hilos, etcétera, etcétera. Y la otra imagen que veis al lado era el final de la exposición, en la que proponíamos interactuar en las redes, invitando a la gente a que cogiese el marco y se realizase su propio selfie barroco sonriendo, ¿no? Entonces, una manera de empezar la exposición crítica y una manera un poco más divertida de acabarla, ¿no? En esta imagen veis uno de los elementos centrales en torno al que giró toda la exposición y fue el cubo. Un cubo que representaba ese espacio aislado, oscuro, incomprendido, en el que se encontraban las personas con algún tipo de trastorno mental.
Todo esto fue una reflexión que trabajamos muchísimo durante varias clases y cómo los alumnos y alumnas explicaban que cuando la enfermedad mental llega a tu vida, te impacta tanto que te sientes como que te empujan a un cubo negro en el que te sientes solo, aislado, incomprendido, en el que no puedes ver el exterior, porque es tan fuerte la barrera que hay entre tu interior y el exterior que ni tú puedes verlo, pero ni las personas de fuera tampoco te ven a ti, ¿no? La invisibilidad del enfermo, la enferma mental, ¿no? Entonces, toda esta filosofía fue gestándose a lo largo de distintas clases. También hicimos, la exposición la conformaban 3 cubos, 2 cerrados y 1 abierto, porque de igual modo, muchas veces también, esto era una continuidad de esa reflexión filosófica, ¿no? Como muchas veces la persona, el enfermo, la enferma mental, está dentro de ese cubo y parece que está integrado, parece que está ahí, parece que le ven, pero realmente no lo ven, ¿no? Entonces, todo esto, como os digo, fue una reflexión realmente interesante en la que trabajamos bastantes clases. Aquí tenéis otras imágenes en las que podéis ver en detalle esos cubos. Unos cubos que, como estáis viendo, en nuestra apuesta por la participación, la función que tenían no era meramente decorativa, sino el objetivo, su función, eran que el público, al visitar la exposición, se insertase dentro de ellos. ¿Para qué? Para que experimentaran en primera persona lo que siente una persona con trastorno mental, que sienta esa oscuridad, que sienta esa soledad, que sienta cómo es el mundo estando pero no estando realmente, ¿no? Todas estas reflexiones queríamos dejarla marcada con esta obra. Otras imágenes de los cubos. Aquí los podéis ver, los 2 cerrados y el cubo abierto. Justo detrás de estos cubos, como estáis viendo, de manera alineada, pusimos una serie de paneles que abordaban distintos trastornos mentales que habíamos abordado también a lo largo del curso. Y como os digo, cada uno de esos textos fueron escritos por los alumnos y las alumnas que en la mayoría de los casos padecían esos trastornos mentales, por lo que dieron lugar a unos textos realmente extraordinarios, ¿no? Y que impactaron una parte importante del público. Generamos también este fantástico collage de sonrisas, ¿no? De sonrisas desde la Gioconda a las sonrisas de Hollywood. Hicimos un collage con los distintos tipos de sonrisas a lo largo de la historia del arte. Aquí podéis verlo, ¿no? Ese recorrido de la sonrisa a lo largo de la historia del arte en confluencia con esa cortina que había que atravesar para entrar, ¿no? Nuevamente, buscando esa participación y diálogo con el público, en el área central en el que pusimos el subtítulo de A ti quien te hace sonreír, pusimos, como estáis viendo, unas cajitas doradas con una serie de bolígrafos para que las personas que visitaran la exposición dejasen escrito un pequeño mensaje de lo que a ellos y a ellas les hace sonreír. Y realmente fue extraordinaria esta experiencia, ¿no? Todo lo que pudimos extraer de la participación del público. De hecho, tuvimos que reponer varias veces la hoja y vaciar las cajas varias veces, ¿no? Por lo que no estaba ahí como mero adorno, sino que realmente hubo una participación importante e implicación por parte del público. Otro de los recursos importantes de la exposición fue un árbol que hicieron los alumnos, el árbol de las emociones, en los que colgaron con estos cubos distintos tipos de emociones. Nuestra segunda experiencia fue el curso de arte prehistórico, en el que nos centramos fundamentalmente en las 2 grandes culturas arqueológicas de la ciudad de Almería, como son los Millares y el Argar. En este caso, el curso nos llevó 2 meses de trabajo y nos centramos fundamentalmente en la igualdad. Quisimos trabajar la igualdad entre hombres y mujeres desde la prehistoria, ¿no? Porque al igual que existen muchos prejuicios, estereotipos respecto al colectivo de la salud mental, también lo existen respecto al papel de las mujeres en la prehistoria e historia. Siempre les digo a mis alumnos y alumnas que siempre somos los mismos y las mismas los que estamos en el mismo saco,
siempre hemos sido los mismos, los excluidos por el gran relato de la historia. Las personas de diferente color, las personas con diferente orientación sexual, personas con distintas capacidades, mujeres. Siempre hemos sido el gran colectivo que hemos sido y seguimos siendo excluidos del relato histórico. Por lo tanto, era fundamental con esta temática trabajar la inclusión desde la igualdad en concreto. Y respecto a la creatividad, nos dio la oportunidad de descubrir cuáles son los orígenes de la creatividad. ¿Cuándo surge el arte? ¿Por qué nace el arte? ¿Cómo creamos? ¿De dónde viene la capacidad creativa de los seres humanos? ¿Realmente somos capaces de crear todo y todas? Todo ello dio lugar a una serie de reflexiones importantes. Trabajamos, como no, si estamos hablando de prehistoria, trabajamos en un taller de cerámica en la que realizaron el clásico cuenco de Millares. Luego realizamos otros talleres, los que, como estáis viendo, dieron lugar a obras bastante curiosas, en los que trabajamos la sexualidad a través de la concepción del cuerpo de hombres y de mujeres, desde la prehistoria hasta hoy. Con esta imagen también trabajamos el ADN, ¿no? La importancia del ADN para la investigación histórica y arqueológica, y los alumnos y alumnas realizaron su propio ADN emocional, etiquetando esa genética emocional que cada uno de ellos y de ellas tenía. Luego esta obra es muy curiosa porque me acuerdo muchas veces de ella porque conecta con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo les puse en un supuesto. Les dije, imaginaros que hay un cataclismo, pasa una catástrofe en el mundo y nos tenemos que encerrar todo en una cueva y no podemos salir. Y no sabemos si cuando salgamos el mundo habrá acabado o seguiremos viviendo. ¿Qué mensaje dejaríais en la cueva para otras posibles personas que viniesen, ¿no? Haciendo un ejercicio de lo que hicieron nuestras generaciones pasadas con el arte rupestre que estábamos viendo en clase, ¿no? Y salió un ejercicio también realmente, obras muy interesantes, como estáis viendo aquí, mensajes abogando por la conservación y el respeto del planeta, mensajes que no eran tan positivos, ¿no? Y que hablaba de la propia enfermedad, también para que fuese un testigo del tiempo que vivíamos. Parte de este curso también, una experiencia que fue fundamental, fue la visita, como he comentado, al yacimiento de los Millares, una jornada distendida en la que pudimos disfrutar todos y todas, reforzando nuestros conocimientos y reafirmando esos vínculos entre todos y todas. La siguiente experiencia es el curso de arte musulmán, que la voy a pasar muy brevemente porque estaba planificada para que durase otros 2 meses de trabajo, pero surgió toda esta situación, nos pilló el confinamiento y tuvimos que posponerla para, esperemos, próximamente poder continuarla. Evidentemente nos centrábamos en el principal entorno patrimonial musulmán de la ciudad, como es la Alcazaba, y para esta ocasión planteábamos un diálogo entre lo que es el patrimonio musulmán ayer y hoy, y especialmente la integración social. En una ciudad como Almería, cuyos orígenes son árabes, y en una ciudad como Almería, actualmente que recibe a mucha población árabe, y en las que esas barreras, esos prejuicios y ese estigma también de las personas inmigrantes está ahí, ¿no? Por lo tanto, esos diálogos, ese vínculo entre las personas de origen, las personas que estamos aquí, queríamos trabajar todo ese proceso de identificación dual, ¿no? Realmente algo bastante interesante que, como os digo, esperamos poder continuar. Y para concluir, el último curso en el que estamos actualmente trabajando, un viaje por el arte a través de las emociones, lo realizamos de manera online a través de la plataforma Skype porque pensamos que era la más accesible y conocida por los usuarios y usuarias. A través de esta plataforma continuamos la dinámica que hemos explicado anteriormente, una primera parte teórica, un pequeño descanso y una parte creativa, ¿no? En la que comentamos y vemos varios supuestos y trabajos. Aquí podéis ver un extracto de ese chat que constantemente está activo, está son bastante participativos, ¿no? En torno a los distintos temas que trabajamos en clase. En este curso lo que hemos propuesto es un recorrido por la historia del arte explorando nuestras emociones.
Cada clase abordamos una emoción diferente y hacemos un recorrido desde el arte más antiguo hasta el arte de nuestro tiempo, por lo que es un recorrido, como os digo, completo. Hemos trabajado emociones como la alegría, el miedo, el amor, la melancolía, el dolor. Imaginaros, ¿no? Todo eso lo hemos extrapolado, todas esas emociones, al lenguaje del arte. Igualmente, es un curso de 2 meses de trabajo y el objetivo principal con el que nació este curso fue abogar por la inclusión en tiempos difíciles. Surge en el momento de confinamiento en el que el colectivo vinculado a la salud mental especialmente ha sufrido y en el que todo y todas, al fin y al cabo, necesitábamos esa pequeña ventana de evasión y surge entonces en continuación con el trabajo que realizábamos este curso. Pretendemos fomentar las habilidades sociales de manera virtual, más allá de lo personal. Y sobre todo compartir y crear conectados. Es decir, no es necesario que estemos presentes para poder crear, para poder compartir, para poder generar esos vínculos, sino que a través de lo virtual también es posible. Y para concluir, os voy a dejar aquí algunas de las imágenes que han hecho los alumnos, como estos collages, obras desde lo más figurativo a más abstracto, obras, fijaros, de inspiración, podríamos decir, casi totalmente picasiana, con un trasfondo, con una fuerza emocional que transmiten a través de la posición, del trazo, la mirada. Aquí tenemos otro collage realmente interesante hecho por otro de nuestras alumnas. Esta obra aparentemente sencilla, pero fijaros, cargado de mensaje, ¿no? Rechazo, decepción, juzgar, yo misma, ¿no? Equivocarme. Esta otra obra, que está vinculada a la última clase que vimos sobre el dolor, en la que tenían que plantear, reflejar un momento de dolor en su vida y luego cómo han gestionado ese momento a día de hoy. Y fijaros cómo cambian los trazos, las tonalidades, la expresión, el modo, el lenguaje para representarlo, ¿no? Aquí vemos igualmente otra de las representaciones vinculadas a esta práctica, como os digo, en la que esta persona vivió un aislamiento doloroso y ahora se encuentra apoyada en otras personas. Otra obra, también recientemente de uno de los trabajos de nuestros alumnos. Fijaros siguiendo esta línea, ¿no? Ese momento de dolor caracterizado por trazos negros, colores oscuros, con ese, parece como un túnel, y esa otra cara en la que ya hay líneas, hay trazos más dinámicos, con colores más vivos, aunque persisten un poco esas tonalidades negras, ¿no? Y para concluir, ¿cuáles han sido los resultados? Pues se ha fomentado la autonomía y el desarrollo personal de los usuarios. Ellos y ellas han adquirido nuevas habilidades comunicativas y sociales. Como digo, muchos y muchas entraban callados, no se comunicaban, muy tímidos, y todos ellos y ellas luego han sido los que más han aportado, los que más hablaban y los que más han participado. Hemos visto claramente una mejora en la autoestima, hablando antes de la sonrisa. Personas que entraron sin ser capaces de sonreír terminaron la experiencia con una sonrisa enorme en la cara. Ha habido un incremento, hemos visto a lo largo de los distintos trabajos, un incremento de su atención, concentración y memoria, es decir, han mejorado todas estas capacidades cognitivas. También ha mejorado su capacidad para la toma de nuevas decisiones. A raíz de todas estas nuevas habilidades y capacidades que han adquirido, muchos y muchas de ellos han tomado la decisión de adentrarse en otros proyectos también de índole cultural, ¿no? Y finalmente, sobre todo, una de las cosas de lo que nos sentimos más orgullosos es que, como yo les digo, al final estamos creando una pequeña familia. Yo les llamo la familia Inclúyete. Estamos creando un equipo de trabajo creativo que no para de crecer. Ya somos más que alumnos y profesor, somos amigos, somos compañeros que, como os digo, no nos cansamos de compartir experiencias, ¿no? Y bueno, nada más, os dejo aquí algunos datos de contacto por si queréis recibir más información o si os interesa algo más. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Marian, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde y hacernos disfrutar un poco de tu experiencia. No te vayas todavía, por favor. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Vale, bueno, me parece súper interesante pues toda la experiencia que llevas a lo largo de este tiempo de ir colaborando con el programa Incluyete. Bueno, yo te conozco hace ya bastante más y bueno, yo la verdad que contigo he disfrutado un montón en el museo, ya lo sabes, con mi gente y me enseñaste eso, me enseñaste a ver el museo desde otro punto de vista y no simplemente como una mera observadora. Yo he aprendido mucho contigo. Si no te lo he dicho nunca, te lo digo ahora. En una de las exposiciones en la que más disfruté fue en la de la mujer íbera, que la recuerdo, vamos, se me ponen los pelos de punta de que la vimos de casualidad. Me acuerdo que fue de casualidad y dijiste, venga, pues te la enseño en un momentillo, si quieres, un momentillo, nos tiramos allí casi 3 horas viéndola y nos encantó a todos. Una experiencia maravillosa y la verdad que a partir de ahí, sabes que siempre que he tenido oportunidad de poder disfrutar contigo de cualquiera de los misterios del museo, que son muchos, pues vamos, que he estado pendiente y seguidora tuya y lo sabes. Sí, gracias. Aparte de eso, bueno, que me ha encantado mucho cómo nos has presentado tu experiencia y también pues desde el punto de vista de las personas con enfermedad mental, que no sé si en algún momento tú habías tenido experiencia de trabajar con este colectivo tan cercano. Había tenido experiencias, pero lo que comentábamos al principio, experiencias puntuales, como tuviste una visita guiada, un taller, experiencias puntuales de 1 hora y media y que no se volvían a repetir, pero algo tan continuado y no solamente continuado, sino personal, en la que hay una implicación personal importante, tanto por mi parte como docente, como sobre todo la de ellos y la de ellas, ¿no? Era uno de los miedos cuando acepté el reto que tenía, ¿no? Es decir, este proceso, ¿no? En la que partimos de la diversidad, ¿no? Y que no va a ser un encuentro y adiós, no sé si nos vamos a ver. Claro. Y al final, de lo que más miedo o más preocupación teníamos, al final, como he dicho al final de la presentación, es de lo que más orgullosos nos sentimos, ¿no? De esos vínculos que hemos hecho. Y es verdad, y bueno, y tú has sido capaz de hacerlo. Bueno, nos comentan por aquí Rosa Moreno, por el chat nos dice, excelente, enhorabuena por este magnífico trabajo. Jamás imaginé que estuviese dotado de tanto contenido. Ana Barranco Carrillo nos dice también que le parece súper interesante todo lo que nos has presentado. Y tenemos algunas preguntas, por ejemplo, P. Molder nos dice que si has notado diferencias en la interacción al trasladar los talleres presenciales a online. Cuéntanos. Yo pensaba que iba a ser más complejo, más impersonal, ¿no? Porque al final no es lo mismo el formato online que el formato presencial. Pero, sin embargo, ha sido tal la predisposición y la paulatina participación de los alumnos y las alumnas que realmente la única diferencia es que no estamos sentados en la misma mesa. Porque cuando, de hecho, fijaros que seguimos la misma dinámica y el seguir una clase, como hoy hemos hecho aquí, que yo empiezo a hablar y no paro, el seguir una primera parte, que es una hora teórica, siguiéndome con una presentación, como hemos hecho aquí, seguida, la siguen sin problema. Claro. Luego los descansos igual, los compartimos de manera online y la parte creativa tenemos unos debates interesantísimos, la obra, ya habéis visto la cantidad de obras y vamos, me he quedado corta, ampliamente participativo y van comentándolo, por lo que realmente la única diferencia es que no estamos sentados en la misma mesa. Bueno, yo desde mi punto de vista, la verdad creo que es como una tarea un poco pendiente por los conocimientos y por lo que a mí me ha llegado, porque es verdad que había muchas personas que se han quedado con ganas de poder disfrutar del curso online, pero en ocasiones por desconocimiento o por falta de tener acceso a nuevas tecnologías, pues le ha sido imposible. Entonces, yo pienso que esto hay que apuntárselo como tarea pendiente. Yo creo que la gente que lo ha hecho ha disfrutado mucho, pero me consta a nivel, vamos, personal, porque se han puesto en contacto conmigo, me lo han comentado, pues todavía existe gente que tiene dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, a toda esta herramienta, vamos, incluso también es muy nuevo para todos nosotros, ¿no? Nueva manera de... Entonces, yo creo que nos lo podemos apuntar como tarea pendiente para próximas ediciones de cursos para que la gente pueda tener mayor acceso a este tipo de tecnología. Adolfo, una petición desde aquí, apúntatela. Aprovechamos.
Sí, porque además nos sirve para seguir sumando claro. a personas en esa comunidad. Yo muchas veces he ido están en congresos, en encuentros, y dices, madre mía, están haciendo en Málaga algo parecido, por ejemplo. O descubrir que puedes colaborar con otro equipo de trabajo que está trabajando en la misma línea y seguir ampliando y sumando al final, ¿no? Claro, sí, es súper interesante, pero que hay personas que le hubiese encantado disfrutar, así que yo creo que nos lo vamos a apuntar y se va a quedar ahí también. Tarea pendiente. Tarea pendiente, me lo he puesto ahí un poco como tarea pendiente. Mira, me preguntaban también que el tema de la formación en arteterapia, que me preguntan que si tenía formación en arteterapia y que si sabes si existe una formación como tal en arteterapia. Yo, o sea, formación en arteterapia específica como tener un máster o algo así, no tengo. Yo me he ido en ese ámbito de manera autodidacta, formándome porque, bueno, prácticamente desde que estudiaba la carrera me han gustado todas. De hecho, cuando yo estudiaba la carrera, empezó a salir, creo, por primera vez el primer máster en arteterapia, porque realmente es algo que, como he dicho, no lleva... Aquí en España, en Andalucía, pues no lleva mucho recorrido, ¿no? No. Sí es verdad que en los últimos años ha crecido bastante y es algo que se está trabajando bastante, pero hace unos años no era algo tan común ni conocido y no existía esa formación como tal. Eran o psicólogos que les llamaba la atención el arte y lo aplicaban, o personas que trabajamos desde el patrimonio y el arte y nos formamos en estas otras cuestiones de la psicología y la aplicamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo formación, pero sí, como sí te digo, he tenido otras experiencias con este colectivo, ¿no? Y magnífica, ¿no? Pero, ¿y si sabías que si existía alguna formación? Me preguntan. Sí, como te digo, hoy hay en cualquier, además, tanto en online como en presencial. De hecho, en Granada, si no recuerdo mal, creo que hay un máster de arteterapia. Hoy hay bastantes máster, cursos de formación específicos sobre arteterapia. Hay muchísimos, incluso pequeños cursos online también. Si buscan por las redes, en plataformas de formación, van a encontrar muchísimo. O sea, es algo que ha crecido en los últimos años. Y algo que, bueno, tú que visitas bastante el museo, creo que estarás un poco de acuerdo, es algo en lo que no solamente se nos debe exigir siempre a los profesionales externos, sino que muchas veces los profesionales de museo y del patrimonio no están formados para trabajar y tratar con este tipo de colectivos. Y muchas veces se les piden que diseñen actividades y no saben cómo enfrentarlo. Tú lo sabes, es verdad. Lo hemos vivido en nuestras carnes, yo lo he vivido en mis carnes. Claro, y eso también es otra tarea que hay que apuntarse, ¿no? De cara a esa repensar las instituciones que decíamos, ¿no? Sí, ya es cierto. Pues, Marian, en principio no tenemos más preguntas por hacerte. No te vamos a hacer perder más tiempo. Y nada, volverte a agradecer tu compartir con nosotros esa vivencia que de esos cursos que a mí me ha parecido súper bonita y nada, que espero seguir contando contigo y poder compartir contigo momentos en esos cursos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras, como os digo, por contar conmigo, por invitarme a seguir participando de esta experiencia, que es un lujo compartirla y que llegue a más personas y, como os digo, que sigamos sumando, porque incluir es sumar al final, ¿no? Bueno, por mi parte también, creo que se me oye, sí, por mi parte, bueno, pues agradeceros a las dos y, bueno, en particular a Marian por esta experiencia. Yo estoy como alumno del curso y realmente lo he disfrutado y las clases que no he podido las he echado de menos. Creo que es una experiencia que hay que vivirla realmente y un poco pues lo que comentabas, ¿no? Que es una experiencia vivencial que realmente pues vamos, hasta que no se vive un poco como que uno no se lo cree del todo. Pero cuando te metes dentro cambia totalmente la percepción, como creo que nos ha pasado a la mayoría que hemos entrado en los cursos de arte, que no te conocíamos y que de repente, bueno, pues hemos empezado a participar y nos hemos enganchado a estos cursos y yo creo bueno, que evidentemente tienen que continuar y como decía Coco también, yo creo incluso esta nueva oportunidad que nos ha dado también el COVID de hacerlo online, que no lo teníamos previsto,
pero bueno, nos ha puesto a todos un poco las pilas para buscar nuevas fórmulas y además hacerlo sobre la práctica, es decir, que todos hemos aprendido un poco sobre la práctica. Yo recuerdo el primer día que de los alumnos que están en el curso que tenemos actualmente, casi nadie había estado en una videollamada. Y bueno, pues ahora ya son expertos, o sea, se manejan ya perfectamente en Skype, con el chat, etcétera. Entonces, qué mejor manera de aprender disfrutando, ¿no? Como es en estos cursos. Por tanto, bueno, yo creo que es algo que hay que continuar y que desde el programa pues te agradecemos esa implicación y ese entusiasmo que has generado con estos cursos. Bueno, y a los que nos estén oyendo, disculparles, también hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos. Esto es lo que ocurre en el directo, que bueno, son muchos detalles, pero bueno, aún así creo que ha salido bien la grabación y ahora pues la pondremos también un poco en diferido para quien no la haya podido pues escuchar en directo. Pues muchas gracias, Marian y Coco. Gracias. Y nada, seguimos aquí Gracias invitados para la siguiente charla. Pues Esto nada. es el inicio de estas experiencias. Verás que sí. Gracias a vosotros y a vosotras.